Mi nombre es Margarita Bejarano y hoy voy a realizar una exposición sobre los últimos dos capítulos del libro de Finanzas Internacionales por Zbigniew Kozakowski. Estos capítulos se dedican a distinguir el riesgo cambiario, cómo empresarios quedan expuestos y cómo lo pueden administrar mediante derivados financieros. En el mundo de negocios altamente globalizado es imposible realizar negociaciones que no impliquen exponerse a un tipo de riesgo y más aún cuando se trata de dinero. La exposición al riesgo cambiario es la sensibilidad del valor de flujos de efectivo en moneda nacional a las variaciones inesperadas del tipo de cambio. La administración eficaz de un negocio se trata del manejo efectivo de sus recursos. Por lo tanto, un flujo de efectivo para realizar transacciones a corto y a largo plazo es necesario. Aquí es cuando la mayoría de las empresas quedan expuestas al riesgo cambiario, por la incertidumbre acerca de los valores futuros de cierta moneda. El autor nombra tres tipos de exposición. Exposición económica, también conocida como exposición operativa, y es el impacto que puede tener el cambio sobre el valor de la empresa. Exposición contractual, que pone en juego el flujo de efectivo sobre un acuerdo, y la exposición en la conversión, aunque este último se aplica más para aquellas empresas con sucursales en varios países. La exposición económica depende de la estructura de los mercados y de la capacidad de la empresa de ajustarse frente a las variaciones inesperadas al tipo de cambio. Por ejemplo, la depreciación de la moneda nacional beneficia a exportadores pero perjudica a importadores. Para empresas nacionales, la depreciación significa un incremento en sus ingresos, más no en sus costos. El mismo riesgo no afecta a todas las empresas por igual, así que cada empresa debe emplear diferentes técnicas para mitigar sus pérdidas. Aquí es donde se utilizan derivados u otras técnicas operativas. Claro que el uso o no de una cobertura se basa en una apuesta acerca de la evolución futura en un tipo de cambio. Conociendo los derivados, ¿cómo se elige el instrumento más adecuado para cubrir el riesgo cambiario? Adicionalmente, se tiene que considerar si cubrir la exposición es una opción con beneficio para la empresa. El concepto de un derivado no es difícil de entender, pero sí es difícil de emplear. Estos vienen con su propia serie de riesgos más los costos por efectuarlos. La decisión de cubrir la exposición al riesgo cambiario debe tomarse después de un análisis cuidadoso. El principal argumento en favor de las coberturas cambiarias es que éstas reducen la volatilidad de los flujos de efectivo de la empresa y aumentan su valor. Así que, ¿qué es lo que estamos tratando de cubrir? Como estamos hablando de flujo de efectivo, se trata de activos o pasivos. En otras palabras, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Estas se pueden cubrir de corta, larga e inclusive parcial. Como lo habíamos mencionado, cada una de estas opciones afecta a empresarios de diferente manera. Para estos casos hablemos de dos versiones, importador y exportador. Para un exportador, la cobertura corta puede ayudarle a generar utilidad o mitigar pérdidas en una cuenta por cobrar si teme fluctuación en su moneda local utilizando una opción. Las opciones son una buena idea porque garantizan un resultado mínimo satisfactorio, ofrecen un potencial de ganancia y su costo es conocido. En cambio, un importador utilizaría un forward, semejante a una opción. Para la mayoría de los empresarios, los contratos forward son más directos y convenientes en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tipos de coberturas no son de beneficio? Los contratos a futuros no son el instrumento ideal para las coberturas cambiarias por sus pocas fechas de vencimiento, escasa liquidez, riesgo de base y riesgo de la cuenta de margen. Por otro lado, para las empresas que tienen exceso de efectivo o que tienen exceso a crédito barato, las coberturas en el mercado de dinero son más adecuadas. En fin, hay mucho que se debe tomar en cuenta antes de desarrollar un programa de coberturas cambiarias para determinar si en realidad es de beneficio para la empresa o no.